Vivimos en un planeta con 8.106 millones de personas, donde una de las prioridades para adaptarnos al cambio climático y frenar sus efectos devastadores pasa por conseguir una fuente de energía limpia, de bajo coste e inagotable. Asistimos a una gran revolución de energías y políticas verdes, pero todas estas tecnologías que van a cambiar nuestra forma de vida no surgen espontáneamente. Todas tienen su punto de partida. Vamos a rescatar del olvido uno de los proyectos más innovadores que fue pionero: el sondeo geotérmico de Timanfaya, que se realizó el siglo pasado en el punto más caliente de Canarias, el Parque Nacional de Timanfaya. Declarado en 1974, 50 años después, es uno de los parques nacionales mejor conservados en España, gracias a su modelo de gestión. Entre 1730 y 1736 se produjo una de las erupciones más largas de la historia de Canarias, sepultando 11 núcleos de población y la vega más fértil de la isla. La última erupción fue en 1824, con los volcanes de Tao, Tinguatón y Nuevo del Fuego. A escasos 15 metros de profundidad, las anomalías térmicas del islote de Hilario alcanzan los 600 grados centígrados. El calor del campo volcánico es uno de los atractivos de este parque nacional, que recibe cada año a más de 1,5 millones de personas. Esta anomalía ha sido objeto de numerosos estudios científicos para conocer su origen y cuál es el potencial del calor interno para producir energía, que se conoce como recurso geotérmico. En 1977, entre agosto y septiembre, se realizó la perforación de un sondeo de 2.702 metros, que sigue siendo el más profundo de los realizados hasta la fecha en Canarias, y que recibió el nombre de Sondeo Lanzarote 1. Los resultados no fueron los esperados para el aprovechamiento geotérmico, y después de 4 meses de intenso trabajo, la infraestructura fue totalmente desmantelada y sus huellas borradas para siempre. Justo coincidió con el descenso del precio del petróleo a principios de los años 90, que hizo que se abandonaran los estudios sobre la energía geotérmica. Volvamos por un momento al islote de Hilario. ¿Por qué es aquí tan elevada la temperatura? En las regiones volcánicas activas del planeta, una de sus características es la existencia de zonas con elevadas temperaturas en el subsuelo, conocidas como campos geotérmicos. Fue el geólogo Giovanni Arduino quien realizó las primeras observaciones del calor interno del planeta en el siglo XVIII. En 1904, en Lardello, en Italia, se consiguió electricidad generada geotérmicamente. El príncipe Piero Ginori Conti canalizó el fluido a alta temperatura y presión del subsuelo a una dinamo capaz de encender 5 bombillas. Los primeros estudios conocidos sobre las anomalías térmicas en Timanfaya se remontan a 1948 y 1949 y se realizaron por el ingeniero del Instituto Geológico y Minero de España, Tomás Cordón y López de Ocariz. Octubre del 73, primera crisis de la energía, y de alguna forma los gobiernos empiezan a reaccionar. Por parte de algunas instituciones, entre otras el IGME, pues empieza a investigar sobre las nuevas energías, una de ellas la geotermia. En el año 75, de hecho, se elabora un proyecto amplio a nivel nacional, que es el Inventario Nacional de Manifestaciones Geotérmicas en el territorio nacional. Desde aquí, desde el IGME, desde Madrid, estaba Jerónimo Abad, que nos abandonó hace ya unos años, y desde Adaro, también como IGME, porque estaba en la oficina de Canarias, pues estaba Sánchez Guzmán. Mi nombre es José Sánchez Guzmán, soy ingeniero de minas desde el año 69.
inicié mi trabajo profesional en el campo de la geología y de la hidrogeología y de la geotermia en el año 73 y participé desde un inicio en las prospecciones geotérmicas que se han llevado a cabo en España y en las Islas Canarias. Las investigaciones se dispararon y a comienzos de los años 70 del siglo XX se reunieron todas las evidencias científicas para promover un proyecto revolucionario. Pues todos estos estudios que he citado, del CSIC sobre todo, en el que participaron gente muy conocida, Vicente Araña, Ramón Ortiz, Badiola, en fin, todos muy conocidos a nivel nacional, se había formado un estado de opinión de que había un yacimiento geotérmico extendido en el subsuelo de Lanzarote. Con análisis isotópicos que realizaron el mismo Vicente Araña con algunos italianos de Pisa, decían que, bueno, además este yacimiento estaba en carbonatos. Entonces, la empresa nacional Adaro realizó una campaña de sísmica marina alrededor de Lanzarote para comprobar si efectivamente había alguna capa, y sí la había. De manera que se decía que en Lanzarote podía estar a 2.500, 3.000 metros de profundidad. Era un desafío tecnológico perforar en terreno volcánico 3.000 metros para la tecnología española. Perforar un sondeo profundo supone, en un terreno insular, en una ubicación insular, supone disponer de todo lo que te pueda ser necesario allí, porque en una perforación tú no puedes estar parado una semana, ¿no? O sea, pierdes la perforación, pierdes todo. Y tienes que tener disponible allí las máquinas de cementación, las máquinas de diagrafía, toda la tubería disponible, equipos para ensayos de producción, que son separadores de fase vapor y fase agua. Otro desafío, por ejemplo, el agua. Hubo que hacer un tendido de tubería desde el mar, con una estación de bombeo, y llevar agua de mar. La prensa local se hacía eco de las expectativas. Se decidió perforar sobre la fisura eruptiva entre Montaña Quemada y Montaña Tremesana. Todo estaba listo y decidido. Se puso en marcha el sondeo Lanzarote 1, financiado por el Instituto Geológico y Minero de España, el antiguo Instituto Nacional de Industria, o INI, y el Centro de Estudios de la Energía, el actual IDAE. La empresa nacional Adaro, del mencionado INI, fue la responsable de operar el pozo y de subcontratar los diversos trabajos necesarios para su realización. La gente que había allí se componía de técnicos que vinieron de la península, eran técnicos de la empresa nacional Adaro o de la empresa perforadora, o técnicos en lodos, especialistas. Pero la gran base de trabajadores era de la isla, era de Lanzarote, eran conejeros, ¿no? Es evidente que tenía que ser una expectación, una gran máquina en esa alineación de volcanes. Bueno, pues eso es un espectáculo. El desafío era importante, meterse con una máquina básicamente destinada al mundo del petróleo en un terreno volcánico. Primer sondeo profundo en terreno volcánico en nuestro país. Era todo un reto. Y la perforación entró en las series volcánicas submarinas hasta los 1.900 metros y cortó las esperadas rocas calizas a los 2.598 metros, coincidiendo con la profundidad estimada por las investigaciones científicas. El sondeo se paró a los 2.702 metros de profundidad, con una temperatura estabilizada a 90 grados centígrados, que corresponde con un gradiente geotérmico totalmente normal de 3 grados centígrados por cada 100 metros. Estaban muy lejos de los 300 grados esperados a esos casi 3.000 metros de profundidad y no encontraron ninguna evidencia de un yacimiento geotérmico.
Oh, es difícil, después de tanto tiempo, qué cosa mejor se podría haber hecho. Es que las investigaciones la habían hecho expertos, o sea, expertos en geotermia y expertos en isótopos, expertos en vulcanismo. Y se solucionó desde el punto de vista técnico muy bien, favorablemente. La verdad es que desde el punto de vista técnico no hubo ningún fallo. Desde entonces se han realizado muchos más proyectos científicos a lo largo de los últimos 50 años. La teoría predominante para explicar todos estos interrogantes es que la anomalía térmica de Timanfaya está relacionada con un reservorio magmático situado a unos 3 o 4 kilómetros de profundidad en la base del edificio insular, que estaría enfriándose lentamente, transmitiendo el calor a través de las fisuras y fracturas del edificio insular. Sin embargo, otros estudios recientes sostienen que no existe ese cuerpo intrusivo y que las temperaturas observadas son solo el producto de un espesor de lavas mucho mayor que las estimadas, que aún se están enfriando y compactando. Una vez acabado el sondeo, había dos expertos, Abraham Tendam, que era sobre geología y producción en campo geotérmico, y Franco Tonani, que era un experto mundial en geoquímica. Se siguió analizando aquello. Estuvimos muestreando detalladamente y concienzudamente las emanaciones que hay en Montañas del Fuego, Islote Hilario, toda esta zona. La conclusión de los expertos es que allí había un campo seco, es decir, una intrusión muy caliente que por circulación de aire transmitía el calor a la superficie. Bueno, hoy en día, y hablo de hoy, pues hace menos de un año que sabemos un poco cuál fue la realidad. Durante muchos años hemos manejado una hipótesis que es cierta, que es que la anomalía térmica que hay en Lanzarote es debida a la circulación de aire. Bien, todo eso está absolutamente corroborado. Hicimos una modelización del funcionamiento de esas cámaras magmáticas existentes y demás. Y lo que hemos comprobado es que el sondeo estaba básicamente bien ubicado desde el punto de vista geológico, pero con un pequeño error de apenas unos metros. Estamos o hemos perforado en la rama descendente de un sistema convectivo. En esa rama, digamos, descendente, lo que tenemos es precisamente las temperaturas más frías. El desplazar la máquina del orden a lo mejor de menos de medio kilómetro hubiese sido alcanzarlo en la rama ascendente del sistema convectivo, y habríamos tenido un resultado completamente dispar. La gran infraestructura fue desmantelada y todo el entorno volvió a ser completamente restaurado. Bueno, de hecho, hoy día sería imposible hacer el sondeo en el sitio que se hizo. Entonces, no había ese sentimiento. Ya estaba declarado el parque, efectivamente. Lanzarote era un área protegida. Estaba, bueno, allí estábamos, no sé si conoces Arrecife, la casa esta que tenía César Manrique, el almacén, donde se iba a leer libros y a tomar una copa y a charlar y a hablar con César, y hablábamos. Y no había esa oposición al sondeo, es que va a causar tal. Se suponía que al retirarse, se iba a recuperar todo. Es cierto que durante la perforación es una máquina grande, hay movimiento de camiones, etc. Sí, pero eso es temporal, dura 5 o 6 meses y se puede perfectamente recuperar el estado inicial. Y ellos lo entendían, se lo explicábamos y por eso no tuvo tanta oposición en aquel momento.
La geotermia es una energía verde y respetuosa con el medio ambiente, siendo el impacto ambiental nulo al final del proceso, tal y como se verifica en el parque, donde es prácticamente imposible reconocer su rastro. A pesar de ser un proyecto desconocido para la sociedad, hoy en día el sondeo geotérmico Lanzarote 1 sigue siendo la perforación más profunda de todas las que se han realizado en Canarias. Con sus casi 3.000 metros por debajo de la superficie, es el único que ha alcanzado la base del edificio insular. El segundo más profundo es el sondeo geotérmico Tenerife 1, de 1.060 metros, realizado en 1993. Siempre era un avance el conocimiento, aunque no hubiera un éxito empresarial o un éxito de tipo energético que se considera descubrir un campo, siempre era un avance en el conocimiento. Hombre, estamos hablando de 2.700 metros de profundidad. No eran las profundidades habituales ni incluso en el mundo de hidrocarburos en esas fechas. Estamos hablando de los años 70. No era lo más normal, y menos en volcánico. Lo que nos abrió es con claridad la información de toda la geología que tenemos en Lanzarote. Nos ofrece hoy la posibilidad de, con herramientas actuales, conocer cuál es el modelo del campo geotérmico. No estamos hablando de ese campo convencional de vapor, que era la expectativa, pero sí estamos hablando de unas temperaturas muy anómalas y muy probablemente a muy poca profundidad. Todo lo aprendido durante la perforación del sondeo Timanfaya 1 sigue siendo el pilar básico para la investigación actual en Canarias. Sus resultados siguen siendo citados en los trabajos científicos, rentabilizando la inversión realizada hasta nuestros días. En Canarias, la geotermia continúa siendo una energía desconocida por la población. Sin embargo, con la erupción de 2021 en La Palma, el auge de las energías renovables y la provisión de fondos europeos vuelve a ser uno de los objetivos estratégicos hacia la transición ecológica.